Isabel Yegor nació en Caracas, en Venezuela, en 1978. Es magíster en Historia y docente del área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República. Fue directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y vamos a dialogar hoy con ella aquí en esta segunda zona del programa a propósito del tristemente célebre, ya a esta altura, Archivo Castiglioni. Pero rebobinemos un poco los hechos. El 2 de octubre de 2015, la justicia allanó el domicilio del coronel Elmar Castiglioni. Como resultado, se incautaron decenas de cajas con documentos, lo que verosímilmente es una parte sustantiva del archivo militar de la dictadura hasta ahora inubicable. El coronel Castiglioni, ex oficial de inteligencia, ex docente del CALEN, el 19 de septiembre del año pasado. Esta incautación se suma a otra ya realizada por orden de la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, quien en una unidad militar ubicó algo más de 1000 rollos de microfilmaciones con archivos de la dictadura. La otra instancia es la de 2 de septiembre de 2010. Los archivos incautados en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, uno de los líderes del Foro Libertad y Concordia en octubre del año pasado, revelan la actividad interna de los servicios en democracia por lo menos hasta el año 2009. Esto lo informó el periodista, nuestro colega y amigo Samuel Blixen, en un extenso informe publicado días atrás por el semanario Brecha. Agrega Blixen que de los documentos incautados surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el periodo que va desde el año 1985, o sea, cuando se retoma el periodo democrático, la democracia aquí en Uruguay, hasta por lo menos el año 2009, aunque la fecha es tentativa, aplicando los mismos criterios, lamentablemente, que se mantenían durante la pasada dictadura militar. El ejército admite que el coronel Elmar Castiglioni pudo haber acumulado mucha información por su pasaje por la dinastía, pero si actuó, dicen ellos, como espía y en la democracia es un hecho grave, aunque sin relación alguna con el ejército, dicen las fuentes. Altas fuentes militares aseguraron, por ejemplo, a La República que Castiglioni, vocero, como les decíamos, del Foro Libertad y Concordia, tenía capacidad para analizar información, pero dudan que fuera capaz de montar un servicio de inteligencia paralelo. Es una duda que uno puede discutir de todas formas, habida cuenta de la cantidad de información que él guardaba en su residencia. Bueno, Isabel, bienvenida. Hola. Un placer tenerte acá, ¿eh? Sí. Bueno, ha sido una de las peritos, ¿verdad?, junto a Rico, de todo este material inmenso. Contanos un poco cómo fue la historia. Sí, en realidad eso mismo, nosotros hicimos un trabajo para la jueza, fueron 2 informes independientes, cada uno hizo su propio informe y bueno, eso quedó en manos de la jueza, nosotros trabajamos bajo reserva en ese contexto, también por eso ante las reiteradas llamadas de la prensa, por lo menos yo no he tenido gran comunicación con relación a estos temas, por las características del trabajo en sí. Pero bueno, en la medida en que tomó estado público y la gente quiere saber qué significa esto y qué sé yo, me parece que podía ser oportuno conversar un poco en relación al tema. Te agradecemos, Isabel. Lo importante es, ¿qué tipo de actividad realizas como perita en esto para explicar a la gente, no? Sí, en realidad es bueno también aclarar que el principio por el que nos convocaron estaba directamente orientado a las búsquedas asociadas a los crímenes de lesa humanidad en el periodo de la dictadura militar. Existen muchas suspicacias y algunas opacidades en relación a la información que existe, cómo está inventariada, dónde están los archivos, qué información podría ser útil no solo para la justicia, sino también para la comprensión del periodo en su conjunto. Y bueno, y en ese contexto, digamos un contexto de un país que ha trabajado bajo una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, de es los muy militares. Limitante, claro. Eso es muy limitante y eso también obviamente repercute en cómo estos archivos son progresivamente trasladados a la órbita civil, a las instituciones de competencia de custodia como el Archivo General de la Nación. Hay una cosa que yo siempre digo, que me parece que es importante tener en cuenta, que es que hace unos 10 años atrás, hasta hace
cuando hablábamos sobre estos temas hace 10 años atrás, estaba instalada la idea o naturalizada la idea en la comunidad de investigadores de que había que tomar fuentes orales o investigar a partir de la prensa porque no existían archivos, ¿no? Y los archivos habían sido quemados, habían sido destruidos, no habían archivos. Es cierto, y entonces, siempre se manejó de esa forma, ¿no? Como claro, eran inexistentes los archivos. La bibliografía, las investigaciones, todo. Cuando nos mandaban a hacer monografías siendo estudiantes de facultad, nos mandaban a la Biblioteca Nacional a ver la prensa, o bueno, también se discutía muchísimo en aquella época si las fuentes orales, cómo la memoria podía o no servir para la investigación sobre el pasado reciente, dado que estaba naturalizada la idea de que archivos no existen, ¿no? Y la verdad es que en la última década, en esta situación en la que se investiga bajo una normativa que dificulta mucho el procedimiento administrativo con respecto a los hechos, se han detectado numerosos archivos que fueron producidos por el Estado y que darían cuenta de las acciones del propio Estado en relación a el periodo de la dictadura, desde los crímenes cometidos hasta la vida cotidiana en dictadura, o cómo el terrorismo de Estado afectó la vida cotidiana de las personas, o también un tema que para mí es muy importante, por ejemplo, también la bibliografía previa a la detección de todos estos archivos indica que en Uruguay no había habido resistencia a la dictadura. No había habido manifestaciones públicas de organizaciones que se expresaran en oposición al régimen. Y la verdad es que muchos de estos archivos que han aparecido revelan propaganda, boletines de organizaciones en la clandestinidad que fueron requisados por las fuerzas del orden, sea policiales o militares. Y hoy nos muestran que que en la clandestinidad, de una manera reducida, con pocos elementos de difusión, hubo manifestaciones en contra del régimen que fueron requisadas y censuradas por estas fuerzas del orden, que guardaron en sus archivos esos documentos. Y la verdad que evidencian aspectos de la historia reciente que hasta que esto no estaba detectado no era posible estudiar. Claro. Entonces, tanto por cómo se reprimió a la oposición al régimen, como cómo se vigiló a las personas, la expresión de los crímenes en sí, toda esta documentación producida por el Estado, que ha sido detectada a lo largo de estos años, estaría empezando a permitir nos dar otra imagen, ¿no? Lo mismo un archivo de un militar especialmente preocupado porque no se sepan las cosas que se hicieron en el periodo de la dictadura, porque se reorganice la información, porque se persiga o se siga en democracia a las personas que de una forma u otra están queriendo denunciar los crímenes en dictadura. Es también un indicio de que efectivamente el Estado operó, instaló mecanismos de represión y de persecución a las personas, y la no asignación de responsabilidades sobre estos hechos hace que estos mecanismos sigan operando más allá de que institucionalmente el régimen se haya terminado. Entonces, más allá de los expedientes o sea, hay procesos que, en caso de que estas situaciones se regularicen, estos pasen a la órbita civil, sean administrados por organismos competentes en las órbitas del Sistema Nacional de Archivos que existe, amparados por el Archivo General de la Nación, hay una cantidad de suspicacias en relación a estos temas que se pueden ir transparentando y clarificando, haciendo un trabajo de orden profesional. Claro. O sea, inteligencia en los estados modernos existe siempre, Sí. Es normal que así, porque también existe la corrupción, porque también existe el lavado de dinero, porque también, existen una cantidad de cosas. Investigarse, se va a investigar. Lo que se necesita hoy es clarificar los términos en relación a la transparencia de la información y cómo se maneja. Y estos archivos son archivos cuya documentación fue producida hace muchas décadas atrás.
la ley de acceso a la información creo que reserva la información por 15 años. Lo cual sigue atrasando, ¿verdad? Las investigaciones que puedan derivarse. Bueno, pero todo esto fue producido hace más de 15 años. Claro, claro. O sea, claro. no está violentada la seguridad nacional. Claro. O sea, se renueva, no hay ningún motivo. Después del hallazgo, ¿no? Digo, se renueva. ¿Qué es lo que se renueva? Esos 15 años, digo. Porque si no. ¿Por qué se renueva? ¿Y cuál vendría a ser la explicación, digo, de la demora de los 15 años? ¿Cuál vendría a ser la explicación? Claro, la explicación que dan las autoridades, por eso digo. Bueno, eso se lo tenés que preguntar a las autoridades. Claro. Hay una ley que nos ampara, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene un artículo 12, además, que es muy claro en relación a estos temas, de que todas aquellas informaciones que refieran a crímenes o a violación de los derechos humanos, la persecución a las personas sin una orden expresa desde el punto de vista administrativo y judicial es una violación al derecho humano de la persona. Entonces no hay inopinabilidad del Estado para que estas informaciones no sean de carácter público. O sea, nada, ahí después está los mecanismos que se dan las instituciones y las autoridades para poder poner en práctica esta ley. Hay organismos que están avanzando en este sentido. Bueno, el Archivo General de la Nación ha hecho innumerables reformas en los últimos 10 años que no, o sea, hoy nuestro Archivo General de la Nación no tiene nada que ver con lo que era el Archivo General de la Nación previo a esta década. Después se crearon instituciones como la GESIC, con la Unidad de Acceso a la Información Pública, que también tienen visiones muy progresistas con relación a lo que tiene que ser el acceso a la información, potenciar esos ámbitos para hacer un ejercicio explícito de cómo nos ampara la ley en este sentido. Yo creo que son prácticas que todos tenemos que empezar a hacer propias y a naturalizarlas. Está naturalizada la idea de que nos pueden investigar sin una orden expresa y no está naturalizada la idea de que tenemos leyes que nos amparan para acceder a la información que nos merecemos tener como ciudadanos. Entonces, también me parece que, más allá de los casos específicos, empecemos a naturalizar ideas que nos hacen más transparentes como sociedad, más democráticos. Clarísimo. Bueno, lo primero que hay que decir es reafirmar lo que dice Isabel. La idea de que no existían archivos ya ha quedado totalmente destruida. Hay archivos, son estos. Estos son parte de, por lo pronto, este hallazgo demuestra inequívocamente de que existe una gran parte de un archivo que de pronto puede ser más amplio del que se ha encontrado el domicilio del coronel Elmar Castiglione. Eso es lo primero para decir. Lo otro es que no es poca cosa. Vos decías en alguna nota 500 metros lineales de documentación. Para que uno se haga la idea, 500 metros, si se pusiera toda la documentación, estaría 5 cuadras, y mucho más porque incluso las cuadras acá, por lo menos en la mayoría de Montevideo, no tienen 100 metros. O sea que serían más de 5 cuadras en línea de documentación. Increíble. Sí, que igual es un volumen que constituye la documentación de archivo de un barrio de Brasil o de Argentina, ¿no? Claro. O sea, el Uruguay tiene que poder resolver, alojar esa documentación en un destino administrativo fuera de la órbita policial, militar o de parte, ¿no? De parte del Ejecutivo, de parte del Poder Judicial. O sea, que no esté bajo un interés de parte, es muy importante que tenga una institucionalidad, recursos, y eso tampoco es un volumen gigante. O sea, si nosotros, yo qué sé, yo por ejemplo, en su momento cuando hice mis prácticas de archivo, en los franceses pusieron fuertes militares para alojar 4 kilómetros de fotografías por depósito legal, ¿no? 5 kilómetros de película cinematográfica. Acá estamos hablando de unos buenos 500 metros lineales, así en un cálculo muy modesto y aproximado, ¿no? Pero quiero decir, son problemas que tienen que poder tener solución. O sea, el país soluciona otros problemas de otro porte. Esto tendría que ser un problema de fácil solución para el Uruguay. Yo la verdad que creo que es muy importante que se clarifiquen estas cosas. Y sobre todo eso, que los archivos no pueden estar bajo la custodia de los organismos que en sus actividades represivas estuvieron a cargo de
producirlo. Claro, claro, claro. Y no se renueva nada, o sea, los plazos son los plazos de la producción del documento, Claro. la vida es la vida del documento, Claro, ¿no? claro, claro. No de cómo se usa. Sí, sí. Entre esos documentos, Isabel, se encuentran o se encontraban, porque no sé cuál es el paradero, unos microfilms que evidentemente tenían fotografías, supongo yo, de archivos, ¿no? De documentos de archivo. Esos son los microfilms que se encontraron durante la administración de la ministra de la ex ministra Susana Berruti. A esos te refieres. Sí, Es distinto. sí, sí. Porque a veces se mezcla. No, Una no. cosa es lo de que se ubicó el archivo de Castiglioni, Sí, sí. otra cosa es lo que No, se no. ubicó en el Ministerio de Defensa en su momento. Bueno, eso tuvo un trámite, ese es el trámite administrativo más transparente de la historia del Uruguay reciente, digamos. O sea, esos microfilm fueron transferidos al Archivo General de la Nación, que dispuso de una cámara de conservación, porque el microfilm, al igual que la película cinematográfica, está hecho en un soporte que o es el acetato de celulosa o es el poliéster. En el caso del acetato de celulosa, como es el caso de estos microfilm, es un soporte que al deteriorarse se resquebraja la celulosa, es decir, que no lo puede ir rodando, y emana el ácido acético con el que había sido producido el plástico. Quiere decir que el deterioro afecta directamente a la posibilidad de volver a ver estas imágenes. En ese contexto hubo un trabajo de digitalización de esos microfilm que bueno, que hoy están disponibles en el Archivo General de la Nación. O sea, si tú vas a pedir tu expediente, hay una técnica, una archivóloga que lo busca y una escribana que certifica que la copia es fiel. Y bueno, y ellos ahí se manejan un poco en relación a cómo ampara la ley de acceso a la información y la ley de protección de datos personales, qué sé yo, tienen su protocolo propio. Y después hubo otra copia que fue a la Presidencia de la República y en particular a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, y esa copia sí estuvo como más al servicio de las investigaciones de los equipos de historiadores que trabajaron en el marco del convenio con la Presidencia de la República. Pero la copia de custodia, digamos, está en el Archivo General de la Nación. Es el único ejemplo que tenemos en este sentido y creo yo el más correcto. O sea, sacar las cosas de la órbita militar, ponerlas a disposición de un archivo, y después, bueno, eso se mezcló con una política que ha sido, desde el punto de vista de la investigación, una política que ha tenido el Estado en esta materia, asignar a equipos específicos la investigación sobre estos temas. En el caso de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría en la que yo estuve trabajando el año pasado. Y bueno, y ahí hay diversidad de criterios, todos son búsquedas de soluciones a un problema que el Uruguay todavía no ha podido solucionar, que es si asignamos a equipos específicos la investigación sobre estos temas o desarrollamos protocolos que permitan a las comunidades de investigación, sean desde el punto de vista judicial, sea desde el punto de vista de la investigación, que a veces la investigación no es solo de los historiadores, también son personas que han seguido estos casos a lo largo de la historia. Y bueno, que se pueda investigar en general, que no haya un atributo específico a personas que están directamente designadas por un poder ejecutivo. Yo soy más partidaria de que los actores con competencias y que están investigando lo puedan hacer en archivos que fueron producidos hace más de 40 años y que por lo tanto no tiene mucho sentido. Estos debates se dieron, imagínate, a nosotros nos parece que esto es exclusivo del Uruguay, pero imagínate la Unión Soviética en plena perestroika discutiendo sobre la de los archivos de la KGB, los archivos de la Stasi en Alemania, los archivos de la Guerra Civil Española. O sea, esto es un barrio de la Stasi. Así que podríamos tomárnoslo con mucho más calma. O sea que hoy entonces ustedes hicieron el peritaje y esto se encuentra en posición de la jueza, de la RIE. Sí. No, la RIE ahora está en crimen organizado y está ahora en manos de una nueva jueza de Los Santos. Yo
sé que voy a tener una audiencia con ella a fines de octubre, pero bueno, todo parece indicar que por lo menos a través de estos movimientos y qué sé yo, que hay una continuidad en la búsqueda de investigar sobre el caso de este archivo. Pero no sé más que no eso. Claro. ¿Qué tipo de información hay? Todo tipo, ¿no? De datos, seguimientos, opiniones sobre las personas. Sí, sobre todo lo que es importante señalar es que lo que hay es el primer testimonio documentado de cómo el pensamiento militar pensó la transición, ¿no? Claro. Para mí eso es lo más importante y la verdad es que si en algún momento esto tiene una resolución, colegas míos que saben mucho más sobre el periodo de la transición o puedan abordar este archivo y entender para la historia intelectual del país. O sea, nosotros hemos estudiado la transición desde el punto de vista de la mirada de los que no estaban en la corporación militar, ¿no? Es la idea de cómo la ley de caducidad fue un aplacador de todas las iniciativas de esclarecimiento de la verdad y avance de la justicia, han estado en la impronta de la investigación sobre el periodo de la transición, y estas nuevas miradas también nos hacen ver, bueno, cómo desde la corporación militar existían los miedos del avance de la izquierda, los miedos de cómo ese avance podía usurpar o no las formas en las que ellos habían encriptado las modalidades de terrorismo de Estado aplicado. Yo la por el peritaje no hice más que una mirada general para que la jueza pudiera orientar sus trabajos. Eso lo publicó Blix, no es una novedad para nadie, pero digamos que si podemos imaginar una realidad distinta, un futuro distinto, si nos dan la chance de imaginarnos un Uruguay distinto en algún espacio. A mí la verdad que si me preguntaran ¿qué te imaginás, Isa? Me imagino que otros colegas míos que saben mucho más pudieran confrontar todas aquellas fuentes que han analizado para entender la transición con un nuevo testimonio documentado como esta otra parte con la que aparentemente cuesta mucho hablar, que además no dice lo que piensa, no esclarece sus propios hechos. Entonces, yo no tengo quizás esa impronta periodística o judicial de que el documento que va a decir la verdad sobre los hechos. Yo no creo en eso porque soy historiadora. Creo en los procesos y creo en cómo los archivos dan cuenta de un pensamiento, de una mirada sobre la realidad. Entonces, bueno, esto mismo que expresaba Blixen, ¿no? ¿En qué medida? Porque él selecciona ciertas entrevistas en la prensa, las recopila de manera sistemática. Eso es porque hay una mentalidad que se está instalando sobre cómo consolidar un silencio o un tabú y están trabajando para que así suceda. Y bueno, y el seguimiento, y después todo lo demás que tiene que ver con el seguimiento en democracia, confieso que es un archivo gigante, y que a mí mi encomienda tenía más que ver con mi trabajo en relación a la impunidad en dictadura, y por más que hay una caracterización general del archivo, la profundización de mi informe está más orientada a esto, ¿no? Es clarísimo en un procedimiento administrativo de que si nosotros como Estado nunca le decimos a nuestros funcionarios ya no se investiga más así, ¿por qué no lo van a seguir haciendo de la misma manera? Ha quedado clarísimo. Yo creo que eso es lo que más, en una primera mirada, fíjate que el archivo se incautó a principios de octubre, entre todas las definiciones y todo, se empezó a trabajar casi que en el verano.
y en los primeros meses de este año estábamos presentando los informes a la jueza. O sea, esto es una primera mirada de un caudal de documentación que es riquísimo y que espero yo que en un Uruguay democrático, donde hay tantas personas interesadas y muy especialmente conocedoras de estos periodos, que bueno, que lo puedan mirar, que lo puedan analizar, que puedan confrontar sus ideas, que podamos confrontar distintos tipos de archivos para entender mejor qué es lo que pasa, qué es lo que pasó ayer y cómo eso repercute en las cosas que pasan hoy. Sí. Ya hablábamos, Isabel, de que evidentemente la persecución, la investigación de las personas ya está consagrando un delito, ¿verdad?, en torno a los derechos humanos. ¿Hay dentro de la información de allá adentro, se ven otros delitos, hay indicios de existencia de ese tipo de cosas distintas a la información o al caudal informativo del seguimiento de una persona? Quiero decir, quedan ahí en evidencia, no te estoy pidiendo que me des detalles, pero sí en general, digo, ¿hay evidencia en esos documentos de ese tipo de actividades? Siempre las formas de investigación orientadas a querer presionar a las personas configuran expedientes en los cuales la veracidad o la falsedad de una información no se reduce a ese propio expediente. O sea, es necesario investigar, confrontar. Por eso está bien, eso hoy está en manos de la justicia y que la justicia determine sobre esas cosas. Claro. O sea, una cosa es para un historiador cómo el fenómeno de que se investiga a las personas constituye una manifestación del terrorismo de Estado, sí, ¿no? Otra cosa es la veracidad de lo que dice allí. No, pero yo no te preguntaba de la veracidad, te preguntaba si allí se decían cosas, no que fueran veraces o no, porque es de orden lo que decís, claro. es de lógica pura. Eso corresponde a una investigación de la policía científica, la justicia, sobre la cual yo no tengo mucho para opinar, claro. No me corresponde. O sea, un documento para nosotros nunca es una verdad en sí misma, es una información que nosotros cruzamos o una interpretación que nosotros cruzamos con otro tipo de documento. Él estaba muy obsesionado. A mí me parece que es más interesante su obsesión, claro, que lo que claro. ¿Por qué, no? ¿Por qué estaba tan obsesionado con ciertos temas? Pero sí, hay una gran obsesión. Estas últimas cosas que ha publicado Blixen son bastante elocuentes en ese sentido. Si eso es una obsesión personal, si se inscribe en una estrategia institucional, son todas líneas que hoy por hoy yo creo que es importante, claro, que se, más allá de esto que no esta reacción primera, bueno, pero ya sabíamos que la inteligencia sigue funcionando, ¿no? Esto que comenta todo el mundo. Yo digo, bueno, pero a mí lo que me interesa es cómo la sociedad tiene naturalizado que te investigan. ¿Por qué tenemos naturalizado eso? No debería ser algo natural y habitual. No. Más bien todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengamos naturalizado eso? Sí. Porque y las obsesiones pueden ser las más variadas de esta persona, ¿no? O son las más variadas. Pueden incluir desde la sexualidad de algunos funcionarios castrenses hasta vaya a saber qué cosas sobre Vázquez, Jorge Vázquez, Tabaré Vázquez. Ha trascendido también de que había una persona que le seguía dentro de la intendencia cuando recién fue intendente de Montevideo Vázquez en 1990, que me enviaba partes. Bueno, esas sí son cosas que no están, no son cosas que yo vi. Ajá. O sea, no, de eso realmente no. No digo que no esté. Quiero decir que hay varios informes involucrados en estas cosas que hizo públicas Blixen y yo no. Eso vos no lo viste. Claro, no forma parte de las cosas que claro. Yo analicé. Lo que sí es correcto, Isabel, es los nombres que han trascendido, ¿no? La vigilancia hacia Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez, Liber Seregni, Germán Araujo, Azucena Berruti, el senador Rafael Michelini. Jorge Valle.
Valle, claro, Leonardo Costa, el ex dirigente nacionalista Carlos Julio Pereira, Penades, los jueces Rolando Gomero y Alberto Reyes, bueno, a espionaje a partidos políticos y a sectores dentro de ellos, como el PVP, el Partido Comunista del Uruguay, el MLN, a sindicatos de Antel, el SUTEL, los metalúrgicos, a organismos de derechos humanos también, ¿no? Digo, eso está todo, completame si me falta algo, más o menos es así. Eso es verdad, es así. Sí, sí, ¿sabes? Me dicen sí. Ya tengo que decir que sí. Bueno, que es así, es así. Bien, Macarena Gelman, que no sé si la nombré también, entre las figuras connotadas. Ahora, inclusive, hay una iniciativa que está en discusión para la creación de una comisión investigadora parlamentaria. Claro. Yo qué sé, para mí todo lo que sea investigar y avanzar y esclarecer y discutir está bien. O sea, ¿había periodistas en esos documentos? No. Estás revisando la memoria, estás dando vuelta el disco duro. No sé, no recordás. Es infinito y esto es una primera mirada. Vos decís infinito, disculpame, vos decís infinito, digo, ¿cuántas personas? Un número. Porque me decís, hablamos de 500 metros, pero ahora me decís que es infinito y yo digo que son... No, es infinita la cantidad de documentación, claro. O sea, es un montón, son 65 cajas, fueron poquitos meses de peritaje, es un peritaje de 2 personas. O sea, ¿y de cuántas personas vigiladas podemos estar hablando igual? Una cifra. Eso no te sabría. Así como decís 500 metros, que decimos 1000. No, eso no te puedo decir porque no. 100, 1000, mirá, o sea, 100 es 1 y 2 ceros, 1000 es 1 y 3 ceros y hay una diferencia enorme. ¿Está más cerca de 100 o más cerca de 1000? No, me estás matando con esa pregunta. ¿Sí? La verdad que me parece que requiere otro tipo de análisis, sobre todo porque además hubo un gran interés por el tema del espionaje en democracia una vez que se hizo público el tema de este archivo. Y la verdad es que yo fui a ver esta documentación por otro asunto. Sí, está claro. Entonces, como que me parece que si va a haber, por ejemplo, una comisión investigadora parlamentaria, estaría bueno hacer una estadística. Bueno, efectivamente, si hay grupos, sectores de distintos partidos que están especialmente indagados, personalidades específicas, pero no, yo creo que más cerca de 100, pero la verdad que... Más cerca de 100 que de 1000. Bueno, pero es una idea, porque no, ¿sabes qué pasa? A ver, digamos una cosa que es así, que es importante, como en esto que vos decís, pensar en cifras, ¿no? El Uruguay en dictadura categorizó a sus funcionarios activos en categoría A, B y C. La gente tenía su propio expediente, eso se ve en los archivos del Ministerio del Interior, ¿no? Es categoría C y todo el expediente de por qué y qué sé yo, ¿no? Esto lo han publicado los historiadores, lo han visto un montón de gente, es público. Esto no es lo mismo que eso, ¿me explico? O sea, una cosa es miles de personas que están siendo indagadas por un organismo público que los está caracterizando como ciudadanos, su categoría como ciudadanos. Eso es algo que además estuvo establecido por decreto de la dictadura, ¿no? Eso es una cosa. Esto es otra. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y seguramente los números serán mucho más bajos. La obsesión por preguntarte esto no es banal, no se trata de un simple número, sino de tomar una dimensión a vida. Los nombres o las situaciones que se invocan en la prensa, los trascendidos del informe del archivo Castiglione, no dejan de ser una decena de nombres. Entonces, simplemente tener una idea, de la misma manera que hablamos de estos 500 metros de documentación, de cuántas personas eran o podrían ser las investigadas, ¿verdad? Nada más, un número aproximado, de ninguna manera queríamos obtener mayores datos. Pero de todas maneras me tranquiliza que me digan que se acercan más a 100 que a 1000. Es realmente una... sí, yo qué sé, también esto... Yo creo que apostar a que esto constituya una fuente nueva de investigación sobre el pasado reciente del país, cómo se conecta las deudas sobre el pasado con las prácticas del presente, son todos aspectos que hacen al Uruguay un país más sano, más democrático. ¿No? Sí, sin duda, y hacen mejor a su gente, ¿no? Evidentemente. Y no sellar en una primera mirada de pocos meses una verdad sobre
No, está clarísimo. Un acervo documental. Ha surgido, digamos, entre la corporación periodística, ¿verdad? El hecho de pronto de armar una especie de grupo como el de los Panama Papers, ¿no? Para obtener la información oficial, hacer los caminos correspondientes de acceso a la información y tomar contacto con ese material. ¿Cómo verías eso? ¿Cómo ves esa idea? ¿Te parece buena? Parece bárbaro. Sí, sí. Sí, yo creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Digo, efectivamente, por toda la importancia que ya has remarcado tiene este archivo. ¿Crees que hay más archivos que este? De otros, de Castiglioni no digo, de otros archivos. ¿Crees que pueda existir más información? Bueno, una cosa que para mí metodológicamente es importante en la fase que se viene, sería cotejar lo que él tenía en su acervo personal con lo que existe en los expedientes de la propia Dirección Nacional. Claro. Ahora cambió de nombre. Sí. De inteligencia, sí. De la inteligencia del ejército. Sí. No sé, ahora el organismo cambió de nombre. Eso sería como una cosa que metodológicamente permitiría todas estas dudas que se generan sobre si era, ¿no? Hacer, bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, tenemos el dato objetivo de que él fue desplazado de ese puesto en el 2006. Pero es como los datos objetivos que se tienen sobre saber cuán institucionalizada estaba su carrera y sus trabajos de investigación o no en determinados momentos. Pero para mí lo lógico sería cotejar, ¿no? Cotejar, tener un trabajo de mayor cotejo, bueno, qué aparece acá y que se vincula con informaciones que existen en otros archivos cuyo motivo también fue producir documentos que estaban orientados a investigar a las personas. Yo siempre lo mismo de no solo lo de Azucena, lo de que mandó los archivos a la AGN, que me parece como un gesto porque ¿cómo yo vinculo esto en relación a la lucha contra la impunidad? ¿No? Bueno, cómo los archivos que fueron producidos con un objetivo de investigar a las personas son trasladados a una dependencia sin interés de parte que tiene la competencia civil de custodiar el patrimonio documental, ¿no? Como el Archivo General de la Nación. Claro. Bueno, entonces esto es una medida que también es una medida que va en contra de que haya impunidad, porque si los archivos siguen bajo la custodia de quienes los produjeron es imposible. Con esos fines, ¿no? Bueno, entonces todo eso son cosas que bueno, si estuviéramos en otros países donde ya está todo hecho estaríamos muy aburridos. Claro. Por suerte estamos en Uruguay donde hay un montón de cosas para hacer. Muy bien, Isabel, te agradecemos mucho que hayas estado hablando hoy aquí con nosotros. Seguramente habrá posibilidad de volvernos a encontrar en torno a este u otros temas que hacen algo tan sensible para la historia del país. Isabel Schweber estuvo con nosotros. Gracias. De nada, gracias a ustedes.